¿Traductor o traidor? En el caso del traductor literario, un poco de ambos. Para conmemorar este Día de la Traducción, hablaremos sobre la importancia de esta profesión en la literatura y su historia en América. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al 7º episodio de la 6ª temporada. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la literatura y la traducción, o cómo esta última ha influido sobre la primera. Esto se debe a que este próximo sábado 30 de septiembre se celebra el Día de la Traducción y, como en algunas ocasiones anteriormente he comentado, pues también la traducción es otra de mis pasiones y áreas de especialidad, concretamente la traducción literaria inglés-español, español-inglés. Bueno, lo primero que quiero hacer es hablarles un poco sobre ¿qué es la traducción o algunas teorías concretamente sobre la traducción? Recuerdo que ya tenemos un episodio sobre las diferentes teorías de la traducción que les recomiendo buscar en temporadas anteriores y escucharlo. Sin embargo, pues no es un prerequisito para poder entender este episodio. ¿Qué es la traducción? En general, pues ya sabemos que la traducción es una forma de crear puentes entre culturas. En otras palabras, la traducción no solamente se trata del texto, sino también es una producción cultural, es un acercamiento, es una conexión entre culturas que están física, temporal y geográficamente lejanas. Se puede decir que la traducción, más que una búsqueda de equivalencias, es mucho más que eso, obviamente. Y por eso la traducción literaria debería abordarse más como un análisis discursivo. Este tema lo vamos a encontrar repetidamente en este episodio. Básicamente a lo que se refiere es, hay una primera teoría que es la teoría de la equivalencia, que se trata de afirmar que por cada palabra en un idioma hay otra palabra o una serie de palabras equivalentes en el otro idioma o en el idioma destino, y que en este caso el trabajo del traductor es elegir la mejor equivalencia en el contexto del documento. Sin embargo, la traducción literaria y en general cualquier traducción realmente va muchísimo más allá que un simple trabajo mecánico de cambiar, digamos, o sustituir más bien una palabra por otra de otro idioma. Obviamente esto sería una traducción mecánica o básicamente lo que hacen actualmente muchos softwares de traducción. Sino que realmente hay que tener el contexto completo, el género de la obra, el estilo del autor, a qué movimiento literario corresponde, y tomando esto y muchos otros factores que vamos a abordar más a fondo en este episodio, ya poder hacer entonces la traducción. Es un discurso completo, no es solamente un texto. Tiene que encajar dentro de toda una tradición literaria para caer en otra tradición literaria con todos los conceptos y prejuicios y juicios de valor que haya sobre la literatura, ese género literario, ese movimiento, esa época, ese autor y esos lectores también. En fin, el traductor no solo debe conocer los tecnicismos lingüísticos, por lo tanto, sino también el estilo del autor, la postura política y filosófica de éste y las cosmovisiones e historia tanto de la cultura origen como de la cultura meta. Porque efectivamente un texto pues no está aislado, no está separado en último caso de toda la complejidad en la cual está inmerso el documento. Digamos, hay que entender no solo lo que la palabra significa, sino lo que esa oración o esa idea significa dentro de todo el contexto del documento y del mundo en el cual está inmerso. El traductor toma el papel de mediador lingüístico y cultural
para la transmisión de la cultura y del conocimiento. En otras palabras, el traductor es un comunicador intercultural. O de hecho, así se le conoce también, o es otra forma de concebir la traducción literaria al menos. El comunicador intercultural básicamente lo que hace es tratar de comunicar dos culturas, sus valores, sus miedos, sus leyendas, sus mitos, y que sea comprensible el uno para el otro, y no simplemente que esa comunicación caiga en prejuicios, que muchas veces es lo que termina ocurriendo. Por ejemplo, cuando dos culturas entran en contacto, muchas veces, y sobre todo las europeas, que son monoteístas, llegan a juzgar, por ejemplo, el politeísmo de otras culturas, pensando que el monoteísmo es una posición más elevada, más evolucionada, mejor, y llegan con el prejuicio de que los otros son incivilizados, salvajes, etc. Obviamente ya todo esto es lo que sucedió en la conquista, pero sigue sucediendo todavía. La idea, por ejemplo, actualmente, como está el mundo, de los árabes como culturas violentas, extremistas, radicales, es una interpretación realmente de Occidente para justificar de alguna manera la realidad en la cual actualmente pues se están invadiendo y sucediendo todo lo que pasa. Pero bueno, ya estoy metiendo a política cuando el tema aquí es literario, pero como les decía, lo que pasa es que la traducción no puede separarse de un trasfondo político, sociocultural, económico, etcétera, en el cual de alguna u otra manera está inmersa la obra literaria que se desea traducir. La tradición ha relegado al traductor a un puesto inferior que el autor y el texto en el proceso cultural. Básicamente, todas las culturas consideran a su literatura como una de las máximas expresiones artísticas, una de las más finas, y al autor se le considera un artista en el más amplio de los sentidos, con varias licencias, tanto gramaticales, ortográficas, creativas, etcétera, mientras que al traductor se le considera muchas veces como un profesional que debe apegarse a ciertas expectativas de la sociedad, y no digamos ya normas ortográficas, editoriales, bueno, también publicitarias, etcétera. Por ejemplo, cuando un escritor está haciendo uso del lenguaje puede teóricamente romper cualquier tipo de reglas, mientras que si entramos a la página de un traductor y encontramos una falta de ortografía, obviamente vamos a poner en duda la calidad y el profesionalismo de ese traductor de una manera mucho más fuerte que si la encontráramos en una página de un autor. Podríamos pensar hasta que es un juego de palabras, no sé, podríamos pensar o interpretarlo de muchas maneras. Nida, un famoso teórico de la traducción, afirmaba en su teoría llamada equivalencia dinámica que el traductor no solo debe lidiar con el significado de las palabras originales, sino también con la función y los objetivos del mensaje. En otras palabras, no solamente se trata de los tecnicismos lingüísticos, sino también de la función del texto. Una novela va a tener diferentes funciones en diferentes culturas, o la poesía, por ejemplo, creo que ya lo había dicho en uno de tantos episodios anteriores, donde la poesía, por ejemplo, en inglés se le considera un género bastante muy apropiado para los niños. Muchos cuentos, digámoslo así, muchos libros infantiles están en poesía. Pensemos en Dr. Seuss, por ejemplo. Mientras que en español, aunque claro, yo sé que tenemos poesía infantil, es un género que ha quedado bastante en el olvido. Me atrevería yo a decir que la última gran poetisa infantil fue Gabriela Mistral a inicios del siglo XX, y desde entonces, aunque claro que ya sé que hay varias más y que no es un género totalmente olvidado, pero básicamente es un género que tiene pocos expositores y no digamos ya ventas. La mayoría de nosotros como padres buscamos cuentos para nuestros hijos, mientras que la poesía no es un género tan
buscado para darle a nuestros infantes, digámoslo así. Mientras que en otros idiomas, pues sí. En ese sentido es el que habla Nida. Mientras que para el famoso Umberto Eco, la traducción es una negociación entre pérdidas y ganancias en el mensaje. Esta definición me encantó, puesto que la idea es que al traducir nunca se dice lo mismo, por lo que hay que negociar entre giros lingüísticos cuáles perder para ganar mayor comprensión en otros asuntos y viceversa también. Es obviamente una negociación que se da en la cabeza del escritor durante los distintos procesos de lectura, relectura, revisión y corrección del texto, donde hay que decidir a veces incluso qué puedo cambiar, qué puedo dejar, hasta qué punto debo serle fiel precisamente al texto original y hasta qué punto tengo también el permiso, la posibilidad de cambiar el texto pensando en su mayor comprensión. Por su lado, Octavio Paz afirmaba que si bien existen muchas lenguas, el sentido es uno. Y eso es precisamente lo que posibilita la traducción religiosa. Sin importar la cultura, que por cierto de la traducción religiosa es de la que estaba hablando Octavio Paz, concretamente le interesaba por el tema del libro sagrado cristiano que es la Biblia, pero obviamente aplica también para otras religiones. En fin, sin importar la cultura, la unidad del espíritu humano garantiza la posibilidad de traducir un texto considerado sagrado. En otras palabras, la idea de Octavio Paz es que, aunque hay muchos idiomas, al final el sentido es lo que se está traduciendo, la idea detrás del texto, no el texto en sí. Tanto el autor como el traductor crean, ambos tienen parte en el proceso creativo. Sin embargo, como les decía antes, es mucho más usual pensar que ese proceso creativo está más en manos del autor que del traductor. Entonces la pregunta es, ¿cómo establecer las competencias para ser un traductor? En otras palabras, o aquí es donde entra la expectativa de la sociedad, la comunidad, qué espera de un traductor o cuáles son esas ideas que van a dominar el campo para poder diferenciar entre un buen traductor y un mal traductor. Bueno, para definir esto, lo primero es definir qué es la competencia traductora. Se trata de un grupo de destrezas y técnicas, conocimientos y habilidades que en conjunto dan al traductor la capacidad de realizar su trabajo y obtener así experiencias. O sea, es todo aquello que debe saber, conocer y manejar un traductor y que se va ampliando y puliendo, digámoslo así, con la experiencia en su campo. En el caso de Guatemala, este es un problema muy profundo y sería interesante algún día abordar este tema, pero al menos en el caso de mi país, para ser traductor jurado hay que presentar únicamente un examen. ¿Y cómo prepararse para ese examen? No hay una forma concretamente clara. Claro que hay academias que preparan concretamente para aprobar ese examen. Yo trabajo en una de ellas, pero aparte de mi trabajo editorial, por cierto, pero un título universitario de traductor no garantiza o de hecho no da la fe pública para ser un traductor jurado. Simplemente con un título de traductor se podría ser entonces un traductor libre, que vamos a hablar un poco más de eso adelante. En fin, se ha debatido si la competencia traductora es natural o por experiencia. Cuando decimos que si es natural, se refiere, por ejemplo, a la que desarrollan los niños bilingües que tienen una gran inteligencia verbal también. En otras palabras, un niño bilingüe que domina ambos idiomas posiblemente pueda llegar a ser un traductor. Sin embargo, recordemos que no es lo mismo ser bilingüe que ser un traductor. En otras palabras, para traducir se requiere más que hablar dos idiomas, pues aunque un bilingüe pueda técnicamente traducir exitosamente un texto, o sea, una traducción natural, no necesariamente su traducción va a satisfacer las normas sociales y técnicas que lo califiquen como un traductor experto
y profesional. Digamos, todas las técnicas, todas las expectativas, las formas literarias o las formas que dan fe pública, no necesariamente las va a dominar una persona que simplemente hable otro idioma. Para eso, pues debe estudiar y saber cómo llenar esas expectativas. Bien, teniendo entonces claro qué es en sí la traducción y algunos conceptos que son importantes en esta labor, hablemos ahora de la traducción literaria. Para hablar de ella hay algunos conceptos que resultan importantes para desarrollar el tema, como lo es la literatura comparada. Cuando hablamos de literatura comparada se refiere, como el mismo nombre lo indica, poder comparar la literatura históricamente entre varias culturas, o concretamente entre dos, donde están los valores de una y de la otra, las características, las fechas, las conexiones culturales, literarias que hubo, directa o indirectamente, entre las distintas literaturas, digámoslo así, o movimientos. También está el concepto gramática comparada, que es más una disciplina o subdisciplina más bien de la lingüística, que otra vez, como su nombre lo indica, o también se le conoce como gramática contrastiva, se refiere a comparar y contrastar la gramática de un idioma con el de otro, de tal manera que la traducción sea de alguna manera lo más similar, al menos en aspectos técnicos gramaticales. Y otro concepto que resulta realmente importante es la Weltliteratur de Goethe. Weltliteratur, que es un concepto que ya he mencionado varias veces en este podcast, se refiere a la literatura mundial, o esa sería de hecho su traducción literal, y se refiere a la construcción de un canon universal literario. En otras palabras, aquellas obras que merecen ser leídas por todo el mundo o que representan de alguna manera lo más sublime de una literatura nacional. Esto, de alguna u otra manera, también está relacionado con la traducción. O dígame usted si no, cuando pensamos en un autor que escribe, por ejemplo, en español, y lo comparamos de alguna manera con un escritor que ha sido traducido a 10, 12 idiomas, pensamos que el que ha sido traducido, pues obviamente vende más, es más difundido, es más conocido y por ende ha de ser más relevante para la cultura mundial o para la humanidad que aquel autor que no ha salido de un mercado meramente nacional o geográficamente limitado. ¿Y quién decide eso? Pues el mundo editorial. Es la editorial que dice, este autor podría ser comprendido, podría tener muy buenas ventas en el mercado norteamericano o en el mercado europeo, y este sí vale la pena traducirlo y este otro no. Este tal vez se quede únicamente en un mercado hispanohablante o incluso en un mercado nacional o en el mejor de los casos un mercado hispanoamericano. Pero esa definición que a veces se hace inconscientemente y muchas otras conscientemente, que muchas veces también se hace de manera objetiva y otras muchas también de manera subjetiva, porque es el autor que tiene más conectes o cuello, como le decimos en Guatemala, o mayor influencia dentro de ciertos círculos culturales y diplomáticos también, por qué no decirlo, es usualmente más elegido ese tipo de autor para ser traducido que aquel que no y que tal vez objetivamente pudiera tener mucho mayor relevancia. En fin, la literatura se considera una importante representación de la cultura y al escritor como uno de sus representantes más importantes. Y por eso es que muchas veces cuando se piensa en un idioma, se piensa que para hacerlo debe tener tradición literaria. La literatura encierra valores, obviamente, mitos, tradiciones, leyendas, creencias, historia y organización social de un pueblo, así como de aquellos otros pueblos con los que ha tenido contacto cultural y que han influido en el primero. En otras palabras, la literatura concentra y refleja la cosmovisión de un pueblo. No es solamente una serie de historias, es una forma de representar y comprender a una cultura. Y esa relación es la que debe establecer entre autor y traductor.
comprender toda esa complejidad de factores, tanto de la cultura meta como de la cultura origen, para trasladar todas esas relaciones en un solo documento. Para hacer esto, el traductor tiene dos estrategias relevantes. Una es el análisis microtextual y la otra el análisis macrotextual. La primera, la microtextual, se refiere a los aspectos gramaticales y del léxico, o sea, el vocabulario. ¿Cómo técnicamente, lingüísticamente voy a traducir esta obra? El autor original utilizaba muchos adjetivos, utilizaba alguna construcción gramatical fuera de lo usual, como podría ser una voz pasiva, utilizaba un léxico rebuscado o utilizaba puramente palabras de vocabulario cotidiano. Y la segunda estrategia, la macrotextual, se refiere al género textual, a los aspectos retóricos, la cohesión, coherencia y contexto del escrito. En otras palabras, ¿qué función tiene este tipo de texto en una y otra cultura? ¿Cómo sus partes pueden llegar a ser coherentes entre sí? ¿Verdad? ¿En qué contexto histórico y cultural, económico, etcétera, fue escrito el documento y que yo lo pueda traducir a esta otra cultura? De hecho, la traducción sobrepasa el nivel oracional y textual y llega así al nivel de la práctica discursiva, que incluye la interpretación, reflexión y reexpresión del discurso. A pesar de ser fundacional, las traducciones homéricas de Chapman, por ejemplo, en el siglo XVII, incluían palabras que no estaban en el original, como por ejemplo efectos sonoros también en el inglés, y cambió algunas oraciones afirmativas en interrogativas. Esto entre otras muchas licencias que se tomó Chapman en la traducción homérica. Y esto llevó al debate entre librismo, que también sería la traducción libre o paráfrasis, y el literalismo, que sería la traducción literal o metafrasis. En otras palabras, la diferencia que yo suelo abordar con mis alumnos, que describo como la belleza infiel o la fidelidad fea. A lo que me refiero con estos conceptos es, por un lado tenemos la traducción libre o la paráfrasis, que es la belleza infiel. Muchos de los primeros traductores se enfocaban en esto. Primeros traductores no, podríamos hablar más bien de los traductores del siglo XVII en adelante. Se centraban en crear documentos o traducir la obra a documentos que fueran bellos. Y para esto se permitían enormes licencias. No había la más mínima fidelidad hacia el texto ni hacia el autor, sino que se tomaban muy amplias libertades. Por el otro lado, estaban los que primordiaban la fidelidad hacia el texto. Ahí estamos pensando más en los traductores de la Edad Media y cierta traducción un poco más académica, posterior ya en el siglo XX, que a pesar de generar textos artísticamente feos, digámoslo así, o literariamente de poco valor, son muy fieles a la obra original, o al menos a la idea. Algunos traductores afirman que la traducción siempre debe parecer un libro lejano o alejado de la tradición literaria local. En otras palabras, recomiendan no usar localismos ni un lenguaje cotidiano, mientras que otros afirman que en la traducción solo se puede usar una lengua neutra para no adulterar la obra original con alardes castizos. En otras palabras, no localizarla. De alguna manera, no llevar la traducción al punto de tomar una obra ajena a mi tradición literaria y hacer que parezca una obra de esta tradición, sino que siempre dejar claro que se trata de un documento ajeno a la tradición literaria de mi región, digámoslo así. Sin embargo, esto pues abiertamente resta vida al documento traducido. Recordemos, y esto es ampliamente debatido en los círculos de traducción, que la poesía en la traducción literaria es de los géneros más difíciles de traducir.
Algunos llegan incluso a decir que esto resulta imposible. No solo está el sentido, sino la musicalidad de la obra, y por eso es que resulta ser imposible. Incluso se ha llegado a afirmar que quien traduce poesía, antes de hacerlo o intentarlo, debe ser poeta. Schleiermacher, allá en el siglo XVIII, decía sobre la traducción: es un movimiento que puede intentarse en dos direcciones opuestas. O se trae el autor al lenguaje del lector, o se lleva el lector al lenguaje del autor. En otras palabras, cuando yo traduzco, puedo hacer que el autor hable de una manera fácil para el lector, lo cual es muy recomendable, sobre todo si nuestro lector es un joven o es un estudiante, o puedo hacer lo contrario, obligar a mi lector a que entienda el lenguaje del autor, y entonces se va a enfrentar a un texto más difícil y que le requiere un mayor esfuerzo intelectual para comprenderlo. Son dos visiones bastante diferentes, bastante útiles ambas, y que yo creo que va a depender del tipo de libro. Y ahí sí creo que es importante la definición de una editorial, de un proceso, de un proyecto editorial, para saber qué es lo que se desea. Por ejemplo, en la editorial Kazam-A, usualmente, o al menos en los libros que actualmente se manejan, se opta por la versión de llevar al autor hacia el lenguaje del lector, porque lo que nos interesa es generar placer en la lectura, generar el hábito lector. Y creemos, o opinamos, al menos es mi opinión personal, que una vez creado ese hábito, entonces ya podemos subirle el nivel a nuestro lector, cosa que se da en otras colecciones. No digo que no haya libros de ese tipo en la editorial, pero al menos ciertas colecciones, concretamente como Transparente y Síntesis, sí están pensadas concretamente bajo esta idea de hacer que el autor hable de una manera más cómoda para el lector hacia cual va dirigida la colección literaria. Bien. Ya mencioné algunos nombres y he definido qué es la traducción y qué es la traducción literaria. Quisiera en estos últimos minutos hablarles un poquito sobre la historia de la traducción y concretamente enfocada en América, porque realmente me costó mucho encontrar estos datos, no es algo que se encuentre fácilmente. La mayoría de veces cuando hablamos de historia de la traducción, nos centramos en Europa, como suele suceder lamentablemente cuando hablamos mucho de la traducción. Pero por suerte encontré un par de ensayos, de artículos académicos que por cierto me sirvieron para crear este episodio. Se los recomiendo, los pueden encontrar como siempre en los enlaces. Uno de ellos se llama Traducción literaria y sus implicancias en la construcción de la cultura. Es un ensayo del 2012 creado por Francisca dos Santos y Esteban Alvarado. Y también el artículo Proceso y teoría de la traducción literaria de Estuardo Núñez, ya es viejito, es de 1952, pero republicado en el 2012 por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Como les decía, hacia ambos documentos hay enlaces en las descripciones. Entonces, desde la antigüedad a la Edad Media, la traducción tenía una orientación erudita, no literaria. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de traductores lo hacía para un público erudito, para personas que, para empezar, supieran leer y escribir, que eran los menos, ¿verdad? Ciertos frailes, ciertos sacerdotes, cierta parte de la nobleza, no todos. Y era para esas personas que se traducía, para personas con mucho conocimiento cuyo trabajo era pues ser eruditos precisamente. Y fue hasta 1085 cuando comenzó la Escuela de Traductores de Toledo. Otra vez creo que ya he abordado este tema en otros episodios, pero lo resumo acá.
La Escuela de Traductores de Toledo, no vayan a creer ustedes que se trata de una escuela, una academia, un liceo al cual iba la gente para aprender a ser traductores, sino que se refiere más como a una escuela en el sentido en que se creó un modo, una forma de solucionar la traducción, una forma de tomar decisiones que se aprendió de manera grupal en Toledo, España, obviamente, y cuyas decisiones se fueron tomando siempre de manera similar y creó una escuela, un modo, una manera, digámoslo así, de hacer traducciones. ¿Qué estaba pasando? Pues básicamente un grupo de árabes, precisamente, fueron contratados por la corona para traducir del árabe al latín y luego del latín al castellano las obras de Avicena y de Averroes, quienes originalmente ya habían traducido, o al menos parafraseado, al árabe a los griegos antiguos, como Aristóteles. Y fue así como llegaron precisamente al Renacimiento estos autores que se habían perdido durante la Edad Media en Europa. Aunque todo esto comenzó, como les decía, en 1085 con Alfonso VI, la escuela vio su esplendor en el siglo XIII con Alfonso X el Sabio. Ya después, en el Renacimiento, en España, Boscán tradujo a los italianos, mientras que Francisco de Quevedo tradujo a Séneca y Fray Luis de León a Horacio, Virgilio y algunos fragmentos bíblicos también. La traducción de este último es más una paráfrasis y de hecho sus traducciones, las de Fray Luis de León, del texto del Cantar de los Cantares, lo llevó incluso a enfrentar a la Inquisición española. Por su parte, ya en el siglo de oro español, que es lo mismo que el Renacimiento, claro, Cervantes criticaba la traducción literal a compararla con un tapiz vuelto al revés. En otras palabras, el color y trazo del anverso contrastaba con la difusión de la trama y lo impreciso del dibujo descolorido en el reverso. De hecho, me pareció una comparación, un símil muy bueno, obviamente, de Cervantes. En fin, la traducción pasó de los retóricos de la Edad Media y gramáticos a los poetas, si se dieron cuenta. En la Edad Media estamos hablando de frailes, sacerdotes, nobles, eruditos, para un público erudito, mientras que ya a partir del Renacimiento y Siglo de Oro son los poetas, los grandes escritores, los que toman el trabajo de la traducción precisamente. Se ha llegado a afirmar precisamente que la traducción literaria actual tiene sus bases en la traducción de Homero al inglés publicada a inicios del siglo XVII por George Chapman, de quien ya había hablado antes, quien pedía una mayor licencia en las palabras a fin de lograr entera comprensión y mayor calidad en el autor. Chapman hablaba de perífrasis necesarias para mantener el pensamiento del autor y así no perderse en una versión literal. En el siglo XVIII se retorna a la traducción formalista y literal por influencia de Francia, mientras que en Alemania surgía el romanticismo. También tenemos acá un episodio sobre el romanticismo. Y con ello se promueve a la traducción de clásicos y renacentistas como Segalá y Estaleya, quien tradujo a Homero y que al menos en español es el traductor más difundido, digámoslo así, de la obra homérica precisamente. Concretamente en América, uno de los primeros traductores fue Garcilaso Inca de la Vega, quien en 1590 tradujo Diálogos de Amor de León el Hebreo del idioma toscano al español. En el mismo siglo XVI, el mexicano Francisco Cervantes tradujo a Luis Vives. Ya en el siglo XVII, Diego Mejía publicó Parnaso Antártico, que consistía en una colección de traducciones suyas de epístolas de Ovidio. Estos fueron o son los que yo encontré como los traductores más antiguos registrados en América. En el siglo XVIII, en este continente se tradujo mucho desde el italiano, el francés y el latín.
Ya en el siglo XIX, precisamente con los románticos en boga, en América se pasa de la traducción literalista y académica de cánones retóricos a la traducción libre y literaria, como les decía, precisamente por una influencia del romanticismo alemán. Esto coincide con la liberación política de nuestras naciones. Tal vez tenga algún tipo de relación. Pero lo importante acá es que estas traducciones literarias del siglo XIX se centraron en traducir textos ingleses y alemanes. Surgieron nombres como Andrés Bello, Pérez Bonalde, José María Vigil, José Arnaldo Márquez, Eugenio Orrego y Vicuña, y muchos más en todo el continente, pero con mayor concentración en México, Argentina, Chile y Colombia. En esta época se tradujeron obras de Edgar Allan Poe, Schiller, Shakespeare, Goethe, Byron, William Blake, Paul Valéry y muchos otros. Muy bien, espero que les haya gustado este episodio. Les recuerdo, como siempre, que mi nombre es Javier Martínez y que pueden seguir al podcast en @casama en Facebook, Twitter e Instagram y como @editorialcasama en TikTok. También pueden seguir a nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea. Como les comenté ya, en la descripción del episodio pueden encontrar los enlaces a los 2 artículos que me sirvieron de base para este episodio. Nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Casama. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares. Síguenos en redes sociales como @casama